Hoy miembros de la Junta Directiva del partido Realizando Meta hicieron una conferencia de prensa. Veamos parte de lo que ocurrió más temprano. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y miembros del partido Realizando Metas hicieron una conferencia de prensa para pronunciarse frente a las decisiones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia vinculadas al expresidente Ricardo Martinelli. Y es que recordemos que hace algunos días la defensa del exmandatario indicó que todas las decisiones que toma el Tribunal Electoral son privativas de esta institución y no caben los recursos de inconstitucionalidad. Vamos a escuchar lo que dijeron los miembros de este colectivo político frente a la situación que está ocurriendo con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Adelante. La lectura política es que María Eugenia López, no ahora, sino sigue trabajando para que intereses económicos y políticos ajenos al pueblo panameño irrumpan en las instituciones del Estado. Recordemos lo que se han venido denunciando incluso jueces y magistrados en el órgano judicial, a raíz de la llegada de la señora María Eugenia López en el órgano judicial. Recordemos los abusos de jueces como la licenciada Valoísa Martínez, bajo la componenda y las instrucciones de la magistrada María Eugenia López, no solamente contra Ricardo Martinelli, sino contra muchos otros panameños. Uno de ellos que estuvo 5 años detenido en detención preventiva. Imagínense eso. Un solo ejemplo. Sí, la lectura aquí es que aquí quieren hacerle creer al país que el problema del país es Ricardo Martinelli. No. Ricardo Martinelli lo único que hizo por este país es darle progreso, pero un progreso que se tradujo en vida mejor para todos los panameños. Y por eso hoy en día pese a toda la campaña sucia que orquestaron ese poder económico a través de sus medios de comunicación, hoy Ricardo Martinelli sigue siendo, como cuando fue presidente, el mejor presidente de la historia de este país para la mayoría de los panameños. Y esa mayoría desea llevarlo nuevamente a la presidencia, a devolverle la calidad de vida que se merece el pueblo. Y por eso, como esos intereses políticos y económicos no le interesa al pueblo, quieren impedir eso. Pero más allá de Ricardo Martinelli, lo que quieren es acabar con lo que haya quedado de nuestra democracia. Y la manera más expedita es tomándose el Tribunal Electoral. Porque ya afectaron el Ministerio Público con Kenia, pero lo siguen afectando porque es obvio y por eso no han llevado a Caraballo a ser ratificado. Porque Caraballo funciona en razón de las directrices de elementos ajenos a la justicia. Porque el último ejemplo lo vimos con esa vista de 47 páginas que hizo en menos 8 horas y que según información que tenemos 3 horas. Por eso estoy hablando menos de 8 horas, pues. Si son 3, 2, pues el hecho ya lo vieron. Aquí el tema es, lo vivimos con Caraballo, lo vimos con Kenia, lo vimos con Varela, pero lo vivimos con María Eugenia López y algunos funcionarios del gobierno que hemos señalado, con toda claridad. Pero nosotros aún queremos pensar que lo que dijo el presidente Laurentino Cortizo, que se comprometió a rescatar este país de desastre, él por lo menos intenciones la tiene. Entonces, por eso le decía, él tiene la oportunidad de salir por la puerta ancha y no por la puerta de atrás como salió Juan Carlos Varela, que ni se atreve a darle la cara al pueblo panameño. Contrario al expresidente Martinelli, que cada vez que sale es aclamado por el pueblo en las calles, el expresidente Varela vive encerrado. Y encerrado no porque esté enfermo, encerrado porque le tiene miedo al pueblo, no a Ricardo Martinelli, le tiene miedo al pueblo, porque cada vez que ha salido ha sido repudiado por el desastre que causó en este país. Esa es la realidad. Entonces, Laurentino Cortizo, que tuvo varios inconvenientes en razón del inicio de su mandato, todavía nosotros presumimos que tiene la intención de hacer las cosas bien, todavía tiene tiempo de hacer las cosas bien. Y para empezarla, es quitándole, frenando
las intenciones de quienes quieren asaltar el poder a través de medios ilegítimos. Y lo quiero de esta manera también reiterar, como vocero del expresidente Martinelli, como secretario de Realizando Metas, acompañado con la Junta Directiva casi en pleno aquí, a esos enemigos del pueblo, a esos intereses económicos y políticos, a los partidos de gobierno y a los partidos de la pseudo oposición que hoy dicen una cosa, pero ayer decían otra, como ayer lo denuncié con el caso del señor Blandón. Nosotros no le tenemos miedo a ustedes. Demuestren ustedes que a ustedes les interesa el país y que no nos tienen miedo. Vamos a una elección. Compitan voto a voto. Este partido tiene apenas 1 año y 3 meses de existencia. Lo más importante es que tenemos el corazón del pueblo que nos respalda. Ustedes tienen estructuras partidarias que tienen 30, 40 años. Organización. Tienen membresía. Usted dice que son más grandes que nosotros. Demuestren, compórtense con los grandes. Busquen ganarnos, pero con votos. No haciendo fraudes. Aquí defendemos la institucionalidad y por eso rechazamos las demandas penales que se han puesto contra 2 magistrados del Tribunal Electoral acusándolos de delitos que no se han cometido, de hechos que ni siquiera la Corte ha declarado como ilegales. Y lo estamos defendiendo porque fíjense, Ricardo Martinelli en el pasado fue objeto de decisiones de ese mismo tribunal que afectaron sus legítimos derechos. Y Ricardo Martinelli, como una persona comprometida con la democracia, respetó esas decisiones y no solamente respetó las decisiones, siguió impulsando el proceso electoral para que se desarrollara con tranquilidad. Pero quienes aplaudieron a esos 2 magistrados en el pasado, ahora quieren condenar a uno porque actuando en derecho, uno de ellos, y ahora sumado con otro, le da a Ricardo Martinelli lo que la ley le dice. Porque en esto sí quiero dejar bien claro, el fallo del Tribunal Electoral dice 2 cosas. Rechaza el levantamiento de fuero porque, primero, la primera causa, la juez Valoisa y la juez violaron y no sustentaron su requerimiento de por qué se debía levantar el fuero. En segundo lugar, el Tribunal Electoral no es que le dio el principio de especialidad a Ricardo Martinelli, porque no es el Tribunal Electoral el que se lo dio. El principio de especialidad se lo dio a Ricardo Martinelli el Tratado de Extradición entre Panamá y Estados Unidos, que fue el que se utilizó para sustentar su extradición a Panamá. Y se lo dio y se lo reconoció el juez Torres, autoridad jurisdiccional de los Estados Unidos, que se pronunció sobre que el traslado de Ricardo Martinelli a Panamá, la extradición, una vez declarado extraditable, se hacía él, bajo el amparo de él, en el artículo 8 del principio de especialidad, que bien ha especificado la licenciada Cortés, no contempla un mecanismo para levantarlo. Que esta es una conspiración para cometer un fraude electoral, que pasa por la destitución de los 2 magistrados y que pasa por las trampas procesales que está haciendo la magistrada María Eugenia López. Pero aquí hay un nuevo actor que no teníamos antes, y ya lo mencionó Luis Eduardo Camacho, el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo. En 3 horas, contestó un traslado de la magistrada presidenta. En 3 horas, con una contestación de 43 fojas útiles. ¿Qué significa eso? Significa 2 cosas. Primero, que él contestó o hizo ese traslado antes de que la magistrada María Eugenia López
se la enviara. 2, lo hizo en 3 horas o en menos de 8 horas, cuando en el sistema de justicia de todas las jurisdicciones panameñas de cualquier materia no existe el término de horas. Él tenía que esperar, como dice la ley, por lo menos un día hábil para contestar. Eso es ilegal, pero más ilegal es que se contestó en 3 horas. Si tenía el documento antes de que la magistrada López le hiciera el traslado, él contestó antes del periodo para contestar. Eso lo prohíbe la legislación panameña. Entonces nosotros estamos viendo aquí que funcionarios de alto nivel del Estado panameño encargados de administrar justicia están haciendo trampas procesales. Están haciendo trampas procesales porque el fin de ellos, como bien lo dice el señor Camacho, es tratar de impedir que Ricardo Martinelli sea el próximo presidente de la República, porque el pueblo lo quiere por todo lo que ha explicado aquí nuestro secretario general. Y yo coincido con el licenciado Camacho, no lo van a lograr y nosotros, el partido Realizando Metas, vamos a salir a la calle a defender sus derechos. Mira, nosotros como abogados siempre le decimos a los clientes que nunca se renuncia a ningún derecho. Y ya hemos acudido a esas instancias internacionales ante la ONU en Ginebra, organismo y equipo de trabajo que indicó que la detención de Ricardo Martinelli había sido arbitraria, entre otros pronunciamientos que ha emitido dicho organismo internacional. Por eso es que nosotros tenemos que agotar las vías. Fíjese, en el fallo del Tribunal Electoral, cuestionado mediante recurso de inconstitucionalidad y esas expresiones de rechazo por parte del mismo grupo político y económico que adversa a Ricardo Martinelli, ni la juez Valoisa Martínez, que hizo la solicitud, agotó la vía. Nunca pidió recurso de reconsideración. Entonces, ¿por qué se toman estos grupitos y estos poderes económicos acciones legales que debe interponer la misma juez? Digo, independientemente que cualquiera tiene derecho a interponer un recurso de inconstitucionalidad cuando vea pues que alguna norma jurídica se está violando, que algún decreto, alguna resolución administrativa, un acto administrativo sea objeto, ¿verdad?, de una declaratoria de inconstitucionalidad. Pero es la primera vez en los años de historia en materia constitucional que se demanda un fallo. Se demanda una norma, se demanda una expresión, se demanda una frase, pero allí están demandando en pleno el fallo del Tribunal Electoral, violando el artículo 143 de la Constitución, que dispone que los fallos del Tribunal Electoral son definitivos, de forzoso cumplimiento, y que es privativo del Tribunal Electoral interpretar la ley electoral y dirimir sus controversias internas como jurisdicción especial electoral. Así es que si nosotros tenemos que ir también acudir a las instancias internacionales para denunciar este golpe, porque esto ha sido, como bien lo dice Camacho, el golpe a la institucionalidad y a la Corte Suprema se lo está dando María Eugenia López Arias con estas gestiones y estas actuaciones. Mañana el abogado Alejandro Pérez va a acudir a la Asamblea Nacional para presentar una denuncia penal contra la magistrada María Eugenia López por la admisión de este recurso de inconstitucionalidad. Según lo que ha manifestado, se pueden haber cometido delitos de asociación ilícita para delinquir. Es parte de lo que ha ocurrido con esta conferencia de prensa del partido Realizando Metas. Einar Valdés López, Next Noticias.